estimados estudiantes, un saludo cordial. Vamos a retomar el módulo de neumología y hoy quiero compartir con ustedes un tema extremadamente importante dentro de la medicina interna. Me estoy refiriendo al tromboembolismo pulmonar. Esta es una enfermedad que todavía sigue siendo muy devastadora, fundamentalmente cuando el médico tarda en diagnosticarla. Estos pacientes se pueden presentar en dos contextos. Probablemente sea más fácil diagnosticar un tromboembolismo pulmonar en aquel paciente que está internado en un hospital. Por el contrario, el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar en aquel paciente que es traído desde su domicilio requiere de mucha experiencia y mucho ojo clínico para su diagnóstico. El tromboembolismo pulmonar es una verdadera emergencia médica y se define como la interrupción súbita del flujo sanguíneo de la arteria pulmonar o de una de sus ramas por un trombo que habitualmente proviene de los miembros inferiores. Cerca del 80% de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar tienen evidencia de una trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. Por lo tanto, como decía anteriormente, el tener un enfermo postrado en cama en un hospital, pues el evidenciar una trombosis venosa profunda, eso ya es, desde ya eso es relativamente fácil. El que en algún momento el enfermo empiece con un cuadro de disnea y dolor torácico en forma súbita, lo más probable que uno tendría que sospechar es un tromboembolismo pulmonar, porque hay una evidencia de un problema vascular venoso periférico. Asimismo, el tromboembolismo pulmonar ocurre en cerca del 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda que cursan sin síntomas. Se considera una complicación, obviamente, de una trombosis venosa profunda. Por esa razón, los conceptos actuales es que para efectos clínicos la tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda constituyen variaciones de una entidad clínica común conocida como tromboembolismo venoso. La mayoría de los trombos se originan en el plexo venoso profundo, fundamentalmente de la pantorrilla, generalmente en sitios de flujo sanguíneo lento, como son las bifurcaciones y las válvulas venosas. Sacado del libro del doctor Farreras Rosman, de la 14ª edición del año 2000, el tromboembolismo pulmonar agudo no puede entenderse como una enfermedad independiente de la trombosis venosa profunda, sino como una complicación de la misma. Por esta razón, actualmente se prefiere emplear el término enfermedad tromboembólica venosa para resaltar que se trata de las manifestaciones de una misma enfermedad. ¿Cuál es la epidemiología del tromboembolismo pulmonar agudo? La literatura mundial habla de que la incidencia anual es de unos 4 casos por 100.000 habitantes. El problema es que solo el 60% de los casos se diagnostican en vida. Hay muchos enfermos que pueden sufrir un colapso cardiovascular súbito en domicilio cuando cuando el trombo es masivo, es decir, puede enclavarse el trombo en la bifurcación de la arteria pulmonar. Es tan antiguo esta enfermedad que ya
el doctor Virchow, en el año 1856, describía que para que un paciente sufra de un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, tendrían que haber tres factores predisponentes: la éstasis venosa, la hipercoagulabilidad y la disfunción endotelial. También la literatura mundial habla de que uno de los grandes factores que predispone al tromboembolismo pulmonar están en relación a operaciones de cadera, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. 76% de los pacientes que fueron sometidos a una prótesis de cadera sufrían tromboembolismo pulmonar y un 47% en aquellos pacientes que habían sido operados de prótesis de rodilla. Por lo tanto, el antecedente de haber estado internado por una patología que requería la colocación de prótesis es un factor de riesgo muy importante. Se habla de que el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de morbimortalidad luego del infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. En Estados Unidos, más de 150.000 personas mueren por tromboembolismo pulmonar. Y como decía en un principio, la incidencia es 130 veces mayor en pacientes hospitalizados, porque prácticamente el médico tiene más oportunidad diagnóstica. Ver a un paciente con una trombosis venosa profunda, eso ya alerta al profesional médico a hacer una terapia profiláctica para evitar que esos trombos migren al sistema pulmonar. La incidencia en el paciente internado es del 1 a 2%. Alrededor del 80% de los TEP provienen de émbolos de los miembros inferiores. El problema es que solo se confirman en un 50% de los casos. Entonces, esta es una fotografía sacada del Atlas de Adam, donde se ve claramente cómo el miembro inferior izquierdo está muy edematizado. En estos enfermos hay que explorar, hay un signo importante, un signo semiológico que es el signo de Omans. Se le pide al paciente que haga una dorsiflexión y va a despertar dolor. Entonces, ver a un paciente con esta asimetría semiológica en los miembros inferiores, obviamente el diagnóstico está cantado porque debe ser una trombosis venosa profunda, amerita hacerle un ecodoppler venoso, se confirma el problema vascular venoso, hay que iniciar inmediatamente una terapéutica con heparina para prevenir que estos trombos migren al sistema arterial pulmonar. Los factores de riesgos son los clásicamente ya estudiados desde hace mucho tiempo. El hecho de estar en reposo prolongado en cama, cualquiera que sea el motivo, ya sea porque el paciente ha sufrido un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, un paciente que está en insuficiencia cardíaca congestiva crónica, un paciente que ha sido sometido a una cirugía reciente. Uno de los ejemplos clásicos es aquella paciente añosa de 80 años que es internada por una fractura de fémur y que posterior a su internación o a su cirugía sufre un episodio agudo de disnea, pues prácticamente el diagnóstico se lo puede sospechar rápidamente. Traumatismos en extremidades inferiores es otro factor de riesgo. El hecho de tomar anticonceptivos orales o el hecho de que una mujer posmenopáusica esté recibiendo una terapia de reemplazo hormonal, está demostrado que se duplica el riesgo del tromboembolismo pulmonar, toda vez que los estrógenos están muy relacionados a la trombosis. La tendencia actual es que cuando se indica una terapia de reemplazo hormonal,
el contenido de la cantidad de estrógenos debe ser lo más mínimo posible. También está demostrado que las neoplasias, el cáncer, el paciente, las células cancerígenas elaboran procoagulantes. Entonces es un riesgo importantísimo el hecho de que un paciente con cáncer pueda sufrir en algún momento un tromboembolismo pulmonar. También los pacientes que reciben una quimioterapia, por ejemplo, contra el cáncer de mama con metástasis, presentan riesgo importante de desarrollar una enfermedad tromboembólica venosa. En conclusión, las células cancerígenas sintetizan procoagulantes y por esa razón son un factor de riesgo para el tromboembolismo pulmonar. El embarazo, el parto y el puerperio están muy relacionados con la posibilidad de sufrir un embolismo pulmonar. Es más, se dice que la embolia pulmonar es la principal causa de mortalidad materna durante el embarazo, después de los trastornos hipertensivos. La trombosis venosa profunda prenatal suele localizarse en el lado izquierdo y afecta fundamentalmente al sistema iliofemoral y se produce con una frecuencia 2 veces superior a la de trombosis venosa puerperal. Por lo tanto, es importante evaluar bien a las pacientes en este periodo de embarazo, parto y puerperio. El diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar debe ser integrado. Está descrito en la literatura mundial que el tromboembolismo pulmonar es uno de los cuadros clínicos que mucho se enmascara. Por lo tanto, en la medicina se cuenta con unos scores para la sospecha, el ojo clínico que tiene que tener el médico para el diagnóstico de esta enfermedad. Todo paciente que presente disnea de inicio súbito, acompañado de una frecuencia respiratoria elevada, un dolor torácico de tipo pleurítico y en otros casos la hemoptisis, hay que sospechar de que el paciente esté sufriendo un tromboembolismo pulmonar. Esto nos obliga a buscar inmediatamente factores de riesgo y una explicación clínica. La literatura mundial revela que los síntomas más frecuentes de un tromboembolismo pulmonar, la disnea ocurre en el 80%, el dolor torácico en el 70%, el estado de desasosiego, de aprehensión torácica que sufre el enfermo en un 60%, la tos, la hemoptisis y el síncope son otros de los síntomas. Y cuando uno le explora al paciente, cuando procede a explorarlo semiológicamente con el fonendoscopio, va a encontrar a un paciente que está taquipneico, taquicárdico, puede estar con fiebre, con febrícula, pero eso es al pasar las horas y los días. Sin embargo, lo más importante dentro de la exploración física es observar los miembros inferiores, toda vez que más del 80% de los trombos provienen de los miembros inferiores. Entonces, importantísimo es explorar los miembros inferiores. El diagnóstico debe ser integrado para sospechar el tromboembolismo pulmonar. Y como se ve aquí en esta gráfica, la base del diagnóstico está en una buena historia clínica, una exploración física exhaustiva del enfermo y posteriormente vienen los exámenes complementarios. Entonces, ese engranaje de síntomas y de signos es el que nos va a hacer sospechar
si un paciente está sufriendo un tromboembolismo pulmonar. Como dije al principio, es más difícil hacer diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar cuando el paciente viene desde su domicilio a aquel contexto clínico en que el enfermo está hospitalizado. Dolor torácico, disnea súbita, taquicardia, taquipnea son los síntomas más importantes. En la exploración física, uno va a encontrar al enfermo, aunque ha de depender del estado hemodinámico, lo va a encontrar taquicárdico, taquipneico, puede estar hipoxémico o puede estar hipotenso. Fundamentalmente, cuando el tromboembolismo es masivo, uno va a encontrar un paciente con inestabilidad hemodinámica. El score de Wells se sigue utilizando y es de mucho valor a la cabecera del enfermo. Este score tiene estos parámetros que son muy importantes, tenerlos siempre en cuenta, porque a través de este score, con este score uno debe partir para elaborar el diagnóstico clínico del tromboembolismo pulmonar. Cuando uno ve a un enfermo que tiene evidencia de trombosis venosa profunda, se le da un valor de 3 puntos. Cuando hay otros diagnósticos menos probables, es decir, la clínica que tiene el enfermo no es compatible con un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, que es el principal diagnóstico diferencial que uno debe plantearse. Si uno tiene un enfermo que no es compatible, puede tener la clínica de disnea, dolor torácico, pero no tiene factores de riesgo. Por lo tanto, cuando yo estoy en condiciones de descartar otro diagnóstico probable de la disnea o el dolor torácico, le debo dar 3 puntos. Cuando el paciente está con una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, 1.5 puntos. Si el paciente tiene historia de estar en reposo prolongado o haber sido sometido a una cirugía en las últimas 4 semanas, tiene 1.5 puntos. Si hay en los antecedentes una trombosis venosa profunda o un TEP, 1.5 puntos. Si hay hemoptisis, si hay cáncer, entonces uno va sumando estos puntos y el paciente uno lo va a catalogar en tres escenarios. Cuando solo tiene el paciente menos de 2 puntos, hay una probabilidad clínica muy baja de que sea un tromboembolismo pulmonar. De 2 a 6 puntos hay una probabilidad intermedia y si tiene más de 6 puntos es una alta probabilidad de un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, el score de Wells es una de las herramientas con la que el médico debe partir, no solo para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, sino que nos va a definir qué estudios vamos a continuar haciéndole al enfermo. Desde hace muchos años, dentro de los estudios que uno debe pedirle al paciente, son los marcadores cardíacos. Los marcadores cardíacos lo tenemos de dos tipos, las troponinas y los péptidos natriuréticos. Son muy importantes en el manejo diagnóstico, pero también en la estratificación del riesgo. El gran problema es que no todos los hospitales tienen todos estos marcadores. Por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros no contamos con los péptidos natriuréticos, solamente contamos con las troponinas. La elevación de las troponinas puede ser el resultado de microinfartos en el ventrículo derecho. Sabemos que los péptidos natriuréticos son secretados por los miocitos en respuesta al estiramiento, al aumento de la presión en las aurículas. Por lo tanto, es muy importante la valoración de estos marcadores. El estudio de una ecocardiografía, me estoy un poco adelantando en los estudios que debe pedirse, pero voy a aprovechar.
La ecocardiografía es un estudio muy importante dentro de la valoración de la valoración diagnóstica, pero también en la estratificación del riesgo. Lo estoy mencionando acá por el hecho de que es un estudio que se puede hacer a la cabecera del enfermo, probablemente en pacientes de bajo riesgo de tromboembolismo pulmonar, no agregue un valor importante en el manejo, pero sí en los pacientes que están de mediano riesgo o pacientes que están hemodinámicamente inestables, tiene mucha utilidad la ecocardiografía, ya sea la eco transtorácica o la eco transesofágica. El diagnóstico diferencial que uno debe plantearse, es decir, uno de los principales escenarios clínicos que simulan mucho un tromboembolismo pulmonar son los pacientes que pueden estar cursando un síndrome coronario agudo, llámese un infarto agudo de miocardio o una angina inestable. La disección de la arteria aorta, la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca, la pericarditis, todos estos trastornos pueden simular un tromboembolismo pulmonar. Mencionar al síndrome coronario agudo como el principal diagnóstico diferencial es muy importante por el hecho de que uno de los estudios que lo primero que uno le pide al paciente para hacer el diagnóstico diferencial de un infarto agudo de miocardio es el electrocardiograma, que posteriormente lo voy a mencionar. La dosificación del dímero D es uno de los estudios de laboratorio de suma importancia para definir, es decir, para saber con qué otro estudio voy a continuar en el manejo integrado del diagnóstico de los pacientes. Desde hace muchos años atrás, esto es una diapositiva donde se ve que ya se publicó el año 2003, donde el dímero D, como un marcador endógeno de fibrinólisis, es un estudio muy importante, un marcador sensible, aunque no es específico, pero que tiene un alto valor predictivo negativo. Prácticamente, el encontrarme yo con un paciente en un escenario clínico en que el paciente tiene una probabilidad baja de tromboembolismo pulmonar, es decir, aquel paciente que no cumple con dos criterios en el score de Wells, y cuando yo dosifico el dímero D y me sale menos de 500 nanogramos por decilitro, prácticamente yo estoy en condiciones de descartar un tromboembolismo pulmonar por el hecho de que el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. No tendría yo por qué someterlo a otros exámenes al enfermo, porque lo más probable es que no se trate de un tromboembolismo pulmonar. Pero el escenario clínico es diferente en el paciente que cataloga cuando tiene más de 2 puntos. Entonces, probablemente en esos pacientes, a pesar de que el dímero D no salga con un valor normal, de igual forma tenemos que seguir estudiando al enfermo, haciéndole otro estudio. El gran valor para dímero D es su valor predictivo negativo. Un valor menor a 500 nanogramos por decilitro en un paciente en el escenario que yo esté con un paciente que tiene una probabilidad baja, prácticamente el tener un dímero D menor de 500, eso descarta un tromboembolismo pulmonar y yo no necesitaría continuar haciéndole otros exámenes al enfermo. Según la guía del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología, ha subido el punto de corte a partir de los 50 años. Es decir, hasta antes del 2019, la norma, el protocolo decía
menos de 500, ya yo puedo descartar un tromboembolismo pulmonar. Pero a partir de la guía del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología, ha sugerido de que hay que subir este punto de corte. Y lo que se debe hacer es la edad multiplicar por 10. Es decir, eso hay que aplicar de acuerdo a la edad del enfermo. Por lo tanto, frente a un paciente con probabilidad clínica baja según el score de Wells y con un dímero D menor a 500 nanogramos por decilitro, prácticamente permite excluir el tromboembolismo pulmonar con un grado muy alto de fiabilidad, toda vez que la importancia del dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. Aunque, como decía anteriormente, es totalmente inespecífico, porque también el dímero D puede estar elevado en pacientes que están internados, inclusive por neumonías, por infarto agudo de miocardio, por cualquier otro problema puede estar elevado como un marcador endógeno de fibrinólisis. Probablemente la importancia más grande que tiene el electrocardiograma en la valoración inicial de un paciente con tromboembolismo pulmonar es descartar que esa disnea, que ese dolor del pecho sea por un infarto agudo de miocardio. Lo más frecuente es que el electrocardiograma de un paciente que está sufriendo un tromboembolismo pulmonar sea inespecíficamente anormal. Y lo más frecuente que uno puede encontrar es una taquicardia sinusal. Y como dice la diapositiva, no es específico y fundamentalmente la necesidad de hacérselo lo más rápido posible es con la finalidad de descartar un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo, toda vez que los síntomas del tromboembolismo pulmonar semejan un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo, porque estos enfermos tienen dolor del pecho y tienen disnea de inicio súbito. Entonces, lo más frecuente es la taquicardia sinusal. Sin embargo, cuando los pacientes están sufriendo un tromboembolismo submasivo o masivo, cuando el trombo es muy grande, pueden encontrarse otras alteraciones como son las que voy a indicar acá. Pueden haber signos de sobrecarga derecha, onda T alta y picuda, como P pulmonares, por dilatación de la aurícula derecha. Puede haber bloqueo completo e incompleto de rama derecha. Y el patrón de que lo describió el McGuinn aparece solamente en el 25% de los enfermos. Significa la presencia de una onda S en D1, una onda Q y una onda T negativa en la derivación D3. Pero solamente ocurre, es poco sensible porque aparece en la cuarta parte de los enfermos, pero suele ser específico de un tromboembolismo pulmonar, sobre todo en aquellos enfermos que tienen un cuadro de tromboembolismo pulmonar submasivo o masivo. Pueden haber también inversiones de las ondas T en precordiales, descenso del ST en D2 en D3 en ABF o hipertrofia de ventrículo derecho. Este es el patrón electrocardiográfico de McGuinn, la presencia de una onda S en D1, una onda Q en D3 y una onda T negativa también en D3. Entonces, resumiendo, la necesidad de hacer un electrocardiograma en la guardia a un paciente que viene por disnea de inicio súbito es descartar el infarto agudo de miocardio. La radiografía de tórax también es inespecíficamente anormal. La joroba de Hampton o el signo de Hampton es uno de los signos radiológicos que está descrito en la literatura mundial. Se describe como una elevación del hemidiafragma, en este caso en el lado derecho, y una imagen cuneiforme
una imagen cuneiforme con la base hacia la periferia y el vértice hacia el hilio pulmonar. Esa es la denominada la joroba de Hampton o signo de Hampton, que es una radioopacidad en cuña de base pleural. El otro signo, el signo de Westermarck, también son zonas de oligoemia pulmonar que cuando son evidentes tienen valor diagnóstico. El signo, la joroba de Hampton, fundamentalmente aparece cuando el tromboembolismo pulmonar ha cursado o se ha complicado con infarto pulmonar e inclusive puede observarse un patrón de derrame pleural cero hemático, pero eso ocurre cuando el tromboembolismo pulmonar se ha acompañado de un infarto pulmonar. Probablemente el estudio que más se solicita cuando el médico sospecha un tromboembolismo pulmonar para confirmar el diagnóstico en aquellos enfermos que tienen un score de Well de moderada alta probabilidad con más de 6 puntos, es la tomografía con contraste. Entonces este es uno de los estudios que más se solicita en el manejo de los enfermos. Este paciente necesita ir al servicio de imagenología y obviamente necesita que el técnico utilice un medio de contraste iodado para poder visualizar el tromboembolismo pulmonar. O sea, acá se ven los defectos en la visualización de las arterias pulmonares. Sin embargo, la tomografía con contraste tiene sus limitaciones porque no se pudiera utilizar en los pacientes que tienen insuficiencia renal, en las pacientes que están embarazadas o en pacientes que tienen alergia al yodo. Por lo tanto, en esos casos se debe utilizar, puede ser la resonancia magnética. Uno puede recurrir a la resonancia magnética. La ecocardiografía, como les decía en un principio, es un estudio muy importante, muy fácil, muy sencillo en el sentido de que se le puede hacer a los pacientes a la cabecera. Si bien en los pacientes de bajo riesgo, realizar un eco no agrega valor adicional, pero sí en aquellos pacientes que se les ha hecho marcadores de injuria miocárdica, por ejemplo, pacientes que tienen troponina y péptidos natriuréticos elevados, en esos pacientes la ecocardiografía, por el hecho de que estos marcadores ya per se hablan de que hay una disfunción del ventrículo derecho, prácticamente la ecocardiografía es de vital importancia hacerle a los enfermos toda vez que permite estratificar el riesgo de los enfermos. Por lo tanto, a través de la ecocardiografía y a través de los marcadores de los que hemos hablado, la troponina y los péptidos natriuréticos, se permite categorizar a los enfermos en 3 tipos de enfermos, 3 tipos de pacientes o 3 tipos de escenarios clínicos. Aquellos enfermos que están con un TEP masivo, es decir, aquellos enfermos que cursan con una inestabilidad hemodinámica, son pacientes que están en shock, están con hipotensión arterial, que tienen marcadores de alto riesgo. Estos pacientes tienen alta mortalidad en el tromboembolismo pulmonar. El otro grupo de enfermos son aquellos enfermos que tienen un TEP submasivo,
si bien están hemodinámicamente estables, no están en shock, no están hipotensos, no están con hipoxemia, pero el hecho de que tengan troponinas positivas y péptidos natriuréticos elevados, esto los coloca a los enfermos como candidatos a hacerse, es decir, son pacientes que ameritan hacer una ecocardiografía, toda vez que el hecho de tener troponinas positivas y péptidos natriuréticos elevados ya evidencia que hay disfunción del ventrículo derecho. Entonces, en estos casos, la ecocardiografía transtorácica o transesofágica agrega un valor aditivo al manejo para categorizar a los enfermos. Y finalmente están los enfermos con menos riesgo de mortalidad, que son los pacientes que no tienen evidencia de disfunción del BD, o sea, las troponinas, los péptidos natriuréticos están normales y obviamente no están hemodinámicamente inestables. Estos son los enfermos que tienen una baja probabilidad de mortalidad. Ya dijimos entonces, la radiografía de tórax puede orientar a si uno va a continuar con el enfermo a una tomografía con contraste o una gammagrafía. Obviamente el ultrasonido de los miembros inferiores es importante hacérselo para confirmar la trombosis venosa y su valor diagnóstico radica en descartar otras causas de dolor torácico agudo. O sea, el realizar una radiografía de tórax, si bien no tiene los síntomas, no son específicos, pero nos permite, al igual que el electrocardiograma, descartar otras causas de disnea o de dolor torácico. Por ejemplo, un paciente que esté en insuficiencia cardíaca congestiva o un paciente con un EPOC reagudizado puede cursar con una disnea de inicio súbito. Por lo tanto, ese es el valor de la radiografía de tórax. Como ya dijimos, la angiografía pulmonar, si bien es el estándar de oro para el diagnóstico, lo más frecuente es que se le haga al paciente la tomografía con contraste. Toda vez que la angiografía pulmonar es un estudio un poco más costoso y no deja de ser invasivo porque hay que cateterizar por vía femoral para colocar el contraste y visualizar el árbol pulmonar. Por lo tanto, en la mayor parte de los centros se prefiere hacer inicialmente una tomografía de contraste, tomografía computarizada con contraste obviamente, pero que también tiene sus limitaciones. Pacientes que tienen probabilidad clínica intermedia o alta, con dímero D positivo, deben ir a someterse a la tomografía. Por lo tanto, el algoritmo en el manejo diagnóstico y lo que uno va a continuar, los estudios que uno va a seguir solicitando en el paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, nos orienta mucho la ecocardiografía. Cuando hay un tromboembolismo confirmado, hay que ir a la trombólisis. ¿Cómo manejamos los pacientes con tromboembolismo pulmonar? El tratamiento, el manejo terapéutico de un paciente con tromboembolismo pulmonar ha de depender en qué escenario clínico se encuentra. Cuando el paciente tiene riesgo alto, un tromboembolismo pulmonar masivo, paciente que está hemodinámicamente inestable, el tratamiento de elección es la trombolisis, es la reperfusión primaria, similar a lo que ocurre con un paciente cuando hay una trombosis coronaria, un enfermo con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, yo tengo que reperfundir
esa arteria pulmonar que está obstruida. Estos enfermos deben ser manejados en las unidades de terapia intensiva o terapia intermedia, porque si bien la reperfusión primaria, es decir, el administrar una droga trombolítica como la streptoquinasa, la uroquinasa o el activador tisular recombinante humano, entonces, si bien hay que administrar cualquiera de estos tres, los pacientes tienen que estar en terapia intensiva porque necesitan un manejo, un soporte hemodinámico y respiratorio. No nos olvidemos que esos pacientes están hemodinámicamente inestables y muchos de ellos pueden necesitar noradrenalina, o sea, drogas vasoactivas, noradrenalina, dobutamina. Pero de todas maneras, la droga que va a salvar, que va a mejorar la mortalidad, es el trombolítico. Los pacientes que están en riesgo intermedio a alto, obviamente necesitan las drogas anticoagulantes, las drogas antitrombóticas como la heparina. Si bien es importante igual la monitorización hemodinámica del enfermo. Si bien una de las drogas que forma parte del protocolo fundamental del manejo de los pacientes con tromboembolismo pulmonar es la heparina no fraccionada, desde el año 1998 la FDA aprobó el uso de las heparinas de bajo peso molecular para el manejo de estos enfermos. Sabemos muy bien que las heparinas de bajo peso molecular tienen la gran ventaja de que no necesitan una monitorización laboratorial. La dosis que se utiliza de las heparinas de bajo peso molecular, en cuanto a la enoxaparina, que es la que más utilizamos, es de 1 miligramo cada 12 horas por vía subcutánea. Entonces, el enfoque terapéutico del tromboembolismo pulmonar, como decía anteriormente, depende del escenario clínico de mi enfermo. Si mi paciente está con un TEP masivo, inestable hemodinámicamente, la terapéutica fundamental que va a reducir la mortalidad y las complicaciones es el uso de un trombolítico. Si el paciente está normotenso, pero tiene disfunción del ventrículo derecho, que eso está expresado por péptidos natriuréticos elevados, o tiene troponinas positivas, estos enfermos en los que se evidencia una disfunción del ventrículo derecho, inicialmente por estos marcadores y que obviamente necesitan una ecocardiografía a la cabecera del enfermo, el manejo de estos enfermos no deja de ser no dejan de ser estos enfermos de alto riesgo, están en la categoría de riesgo intermedio a alto, y por esa razón acá habla de que el médico debe decidir si utiliza un trombolítico o simplemente utiliza una heparina no fraccionada, la heparina sódica que se administra por vía endovenosa. Eso tiene que decidirlo el médico. En cambio, el siguiente grupo de enfermos, pacientes que están hemodinámicamente estables y no se evidencia disfunción del ventrículo derecho porque los marcadores están normales o porque la ecocardiografía no muestra alteraciones, estos enfermos simplemente deben manejarse con heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular y posteriormente el anticoagulante oral, que es la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales. Dentro de las metas del tratamiento es prevenir el crecimiento del trombo, prevenir recidiva, disolver el trombo con el trombolítico y
auspiciar un sostén hemodinámico, toda vez que el enfermo puede estar hemodinámicamente inestable. Las modalidades de tratamiento, hablamos de dos, del tratamiento antitrombótico, que uno lo puede hacer, idealmente debe hacerse con heparina no fraccionada, aunque las heparinas de bajo peso molecular son las que actualmente más se utilizan. Sin embargo, en pacientes que están en insuficiencia renal, es preferible utilizar la heparina no fraccionada, toda vez que tiene una vida media muy corta. La heparina no fraccionada, la heparina sódica, disminuye la mortalidad en el tromboembolismo pulmonar de un 8 a 32%, continúa siendo el tratamiento inicial óptimo en el tratamiento de tromboembolismo pulmonar. Prácticamente cuando uno ve a un enfermo con una trombosis venosa profunda y está sospechando que el paciente está cursando con un tromboembolismo pulmonar, no debe demorarse en administrar la heparina no fraccionada. La vía endovenosa es de elección, entonces utilizamos la heparina sódica, que viene en ampollas de 25.000 unidades internacionales en frascos de 5 ml. El gran problema de la heparina sódica es el control, porque tenemos que controlar laboratorialmente con el tiempo parcial de tromboplastina activada. El protocolo que más se utiliza, el protocolo de Raschke, se utiliza en pacientes que están con un peso muy elevado, 80 unidades por kilogramo de peso, pero en pacientes que están con un peso normal para su edad, 5.000 unidades internacionales STAT endovenoso. Luego tenemos que hacer una perfusión continua con 18 unidades por kilogramo de peso por hora. Prácticamente un protocolo que utilizamos es diluir 10 ml de unidades internacionales de heparina sódica en 100 cc de dextrosa al 5%. Haciendo esta dilución nosotros estamos garantizando, estamos perfundiendo 10 ml hora, que corresponden a 1.000 unidades internacionales por hora. Por lo tanto, debemos controlar con el APTT a las 4 horas hasta lograr que el valor del APTT esté 1.5 a 2.5, es el valor normal, y luego puede hacerse un control cada 24 horas para ajustar. ¿Cuánto tiempo debemos mantener la heparina no fraccionada? Unos 5 días. Las contraindicaciones relativas para el uso de la heparina son la cirugía en las 2 semanas previas, la úlcera péptica, la hemorragia gastrointestinal o geniturinaria, el haber sufrido un evento cerebrovascular reciente, pacientes que están con plaquetopenia y otros que tengan alto riesgo de sangrar. Por ejemplo, un paciente que estaba internado y está con una vía venosa, pues tiene una vía venosa central, tiene riesgo. Las heparinas de bajo peso molecular han constituido un adelanto muy grande en el manejo de estos pacientes. Como dije anteriormente, la FDA las aprobó el año 1998. Hay una eficacia superior o comparable a la heparina no fraccionada, mejor disponibilidad, dosis única o 2 veces por día, no necesita monitoreo de laboratorio, menor extracción de sangre, la administración es subcutánea, permite externar al enfermo en forma más temprana e inclusive cuando se le enseña, cuando se le va a dar de alta al enfermo, se le puede enseñar a la familia para ser administrada en casa. Las dosis, las heparinas de bajo peso molecular la tenemos acá, enoxaparina, dalteparina, nadroparina. La que nosotros más utilizamos es la enoxaparina. La anticoagulación oral debe administrarse por lo menos entre 3 a 6 meses. Hay que hacer un traslape cuando está recibiendo el paciente la heparina sódica. Yo puedo iniciar simultáneamente la anticoagulación oral con warfarina. Nosotros no tenemos acá en nuestro país acenocumarol, la que tenemos es la warfarina.
Podemos iniciar simultáneamente con el uso de la heparina de bajo peso, de la heparina sódica. Podemos iniciar simultáneamente y al tercero a quinto día ya retiramos la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular y continuamos con la warfarina. La warfarina es un anticoagulante, un inhibidor de la vitamina K, que tarda entre 3 a 5 días para cumplir su efecto anticoagulante. Por esa razón es que tenemos que mantener al enfermo 3 a 5 días con la warfarina para que cuando yo retire la warfarina ya el anticoagulante oral ya esté actuando. El tratamiento, el control de laboratorio cuando se utiliza la warfarina es a través del tiempo de protrombina con el INR. El gran problema de la warfarina y del acenocumarol es que estas dos drogas interactúan con muchos medicamentos. Por esa razón, la tendencia actual es actuar los nuevos anticoagulantes orales como el rivaroxaban, el apixaban o el dabigatran, que en nuestro servicio nosotros lo utilizamos. En cuanto a los trombolíticos, ya mencioné que podemos utilizar streptokinasa, uroquinasa y activador del plasminógeno tisular. Nosotros solamente contamos en nuestro servicio con streptokinasa. Obviamente estas drogas disuelven el trombo por activación de la enzima inactiva, que es el plasminógeno, o el agente activo, que es la plasmina. Debe considerarse en embolismo pulmonar, o sea, la indicación de dar un trombolítico en el TEP es cuando el enfermo está sufriendo un TEP masivo con inestabilidad hemodinámica o con que tenga disfunción ventricular derecha, evidenciado por los marcadores BNP y por la troponina y por los datos que nos brinde el ecocardiografista. La trombolisis reduce la hipertensión arterial pulmonar, reduce la poscarga ventricular derecha, hay mejoría angiográfica y gamagráfica, disuelve macroscópicamente el coágulo, puede eliminar la fuente de embolia, probablemente disminuya las recidivas y tiene un amplio tiempo de ventana para su administración. No es como el tratamiento trombolítico en el infarto agudo de miocardio, que la ventana es más estrecha. En cuanto a la prevención de trombosis venosa pulmonar y tromboembolismo pulmonar, tenemos que tener en mente que es una enfermedad de naturaleza silente, alta prevalencia en hospitalizados. La mayoría de las muertes por tromboembolismo pulmonar ocurren 30 minutos después del evento agudo, fundamentalmente cuando es un TEP masivo. Y las estrategias de prevención dependen del nivel de riesgo del paciente. Si es por la primera vez que el paciente hace un cuadro de tromboembolismo pulmonar y las causas son corregibles, pues el paciente solo necesitaría entre 3 a 6 meses, necesitaría 3 a 6 meses estar con el anticoagulante oral, con la warfarina o con cualquier otro nuevo anticoagulante oral, que son los anticoagulantes directos. Pero si el paciente tiene un factor de riesgo, por ejemplo, está sufriendo una neoplasia o está en tratamiento quimioterápico, prácticamente debiera ser de por vida el tratamiento anticoagulante. Medidas de soporte, anticoagulación, terapia trombolítica, filtros de vena cava inferior y cirugía. Estas dos últimas estrategias de tratamiento son para pacientes que no son candidatos o cuando tienen contraindicaciones a los trombolíticos. La heparina no fraccionada, como decía anteriormente, se da un bolo inicial de 80 unidades por kilogramo de peso intravenoso y la difusión continua, que ya lo dijimos. Las grandes desventajas de utilizar la heparina no fraccionada es el control laboratorial, requiere que el paciente esté hospitalizado y hay que hacer siempre un control de las plaquetas. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes, el tromboembolismo pulmonar.
no deja de ser una enfermedad devastadora y que exige un buen ojo clínico del médico, toda vez que cuando se demora el diagnóstico y el cuadro clínico es un cuadro, es un trombo muy grande que provoque un tromboembolismo pulmonar masivo, el demorar el diagnóstico, eso va en contra de, es decir, el retrasarse en el diagnóstico es muy contraproducente porque la mortalidad va a ser muy alta. Muchas gracias.